Y luego de haber escuchado este análisis de T13 Noticias sobre la realidad que se vive en muchos centros carcelarios de Centroamérica, pues Guatemala no escapa a esta triste debilidad en materia de justicia y que por supuesto tiene que ver con la vida de los reos y cómo ahora pues se han prestado para operar y estar al servicio del crimen organizado. Esta noche en los estudios de T13 Noticias nos acompaña el licenciado Cristian Castillo, quien es analista político en seguridad y bueno, ha trabajado con la Universidad de San Carlos de Guatemala este tema precisamente sobre el sistema penitenciario. Le damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias y un saludo para toda la teleaudiencia. Licenciado, veíamos parte de lo que ocurrió en Honduras hace unos días y eso nos trae a colación pues analizar el contexto guatemalteco, pero quisiéramos partir. ¿Cuál es la óptica y el análisis que se hace de lo acontecido hace unos días en Comayagua? En primer término, nos hace un llamado a la reflexión y también nos hace una puntualización sobre uno de los eslabones más débiles del sistema de seguridad y justicia en Centroamérica. No solamente en Honduras y Guatemala, sino que la región centroamericana presenta condiciones de mucha debilidad en el sistema carcelario, en el sistema penitenciario. Y esto ya nos relata cómo es el área más olvidada del área de seguridad y justicia y que al final está directamente vinculada con el tema de la reinserción social de aquellas personas que han sido transgresoras de la ley. Las condiciones en las que se pudo observar que estaban los reos hondureños no son distintas a las que se dan en Guatemala, en donde cárceles como por ejemplo las de Escuintla, que tienen un alto grado de deterioro. Además, los problemas que se han dado con las cárceles en la ciudad capital, por ejemplo, con la construcción recientemente de una cárcel que ha llevado inclusive a un exministro de Gobernación a estar detrás de las rejas, esto nos habla ya del grado de descomposición que tiene el sistema penitenciario en la región centroamericana. Sin embargo, pues, ¿cuáles son esas grandes características de las cuales pues aqueja el sistema penitenciario? Porque sabemos del hacinamiento, pero sabemos también de las grandes facilidades y la impunidad con la cual ahora están operando desde estos centros de corrección. Sabemos que muchas llamadas telefónicas son utilizadas para extorsionar o para dirigir bandas que se dedican al secuestro. Uno de los principales retos del nuevo gobierno es precisamente retomar el control en los centros de detención. Los privados de libertad se han convertido en una amenaza a la seguridad desde el momento en el que desde las cárceles coordinan hechos delictivos a varios niveles. El tema de las extorsiones se ha convertido también en un modus operandi de las personas privadas de libertad y esto en gran medida se convierte en uno de los temas de seguridad que debe el nuevo gobierno pues darle una solución inmediata. El presidente ha dado ya algunas muestras de que el objetivo primordial en este momento es retomar el control en los centros penitenciarios, principalmente porque las inversiones que se han hecho en torno a las antenas bloqueadoras no dieron los resultados esperados. Se sigue teniendo un elevado número de extorsiones que vienen desde los privados de libertad en los diferentes centros carcelarios. Esto ya nos muestra una de las rutas que debe seguir el nuevo gobierno para fortalecer la política de seguridad y justicia en Guatemala y que evidentemente exigirá también del nuevo gobierno políticas claras y concretas para el control de los centros penitenciarios. Ahora bien, ¿son necesarias la construcción de nuevos centros carcelarios en nuestro país? Estamos hablando de los que actualmente están vigentes, ¿son suficientes para albergar a esta gran población? Y si bien pues lo ha manifestado el gobierno de turno, pues van a incursionar pues con políticas directamente contra los criminales, se incrementaría el número de capturas. Esto vendría a dificultar, lógicamente, el espacio del cual se cuenta ahora no solo en la ciudad capital y las famosas cárceles de máxima seguridad que al parecer han sido nichos para privilegiar a altos cabecillas de algunas bandas. Bueno, yo creo que los dos temas que deben de atender las autoridades del nuevo sistema penitenciario van en la línea de la infraestructura y del recurso humano. Por un lado, es evidente la necesidad de nuevas cárceles y cárceles de máxima seguridad precisamente para atender a aquellos privados de libertad que están vinculados con crimen organizado o con crímenes de alto impacto. El Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia determinó que eran necesarias cárceles modelo para aplicar políticas de reinserción social a este tipo de criminales que en gran medida atacan las condiciones de seguridad en el país.
Sin embargo, esto debe ir fortalecido con una política seria del recurso humano. Se habla, por ejemplo, que las estadísticas nos reflejan que hay un guardia del sistema penitenciario por alrededor de 10 a 15 reos, dependiendo de la cárcel. Esto ya pone en situaciones difíciles a la seguridad en los centros penitenciarios, y además también las condiciones de trabajo de la policía, de los guardias que controlan la seguridad en los centros penitenciarios, no son las más adecuadas. Los salarios, por ejemplo. Los salarios, inclusive el equipo que utilizan no es el más adecuado. Y esto los pone en una situación de debilidad y vulnerabilidad a que sean víctimas de corrupción. En el caso hondureño, por ejemplo, una de las hipótesis nos habla de que posiblemente había una confabulación entre la seguridad de los reos para poder promover una fuga en masa, y que eso se convierte en lo que pues ahora conocemos con los saldos humanos que eso tuvo. Esto creo que para Guatemala es prioritario, no solamente ampliar la infraestructura carcelaria, sino también el recurso humano capacitado, formado, tecnificado y bien equipado para poder aplicar la justicia y lograr condiciones de reinserción social a los que están privados de libertad. En relación al tiempo, pues pareciera cuesta arriba que en el corto o mediano plazo se pudieran tener estas medidas de seguridad. Sin embargo, ¿qué acciones serían las prioritarias en este caso? Con el recurso humano sabemos de las grandes debilidades que tienen estos agentes, que fácilmente se han prestado para algunos sobornos, porque uno se da cuenta cuando hacen los operativos o las famosas requisas, pues la cantidad de celulares que se encuentran, licor, drogas. En fin, parece que la impunidad está imperando en los centros carcelarios y lógicamente tienen que ingresar por las puertas de estas cárceles. La ruta pareciera que nos guía por dos grandes vertientes. Una, el control efectivo del sistema. Esto pasa por mejorar las condiciones de requisa de aquellas personas que visitan a las personas que están privadas de libertad y que se han convertido en vehículos desde drogas, teléfonos celulares, armas de todo tipo, y que a la larga generan tensión dentro de los mismos centros penitenciarios y se convierten muchas veces en instrumento para impulsar, por ejemplo, las acciones de extorsión. Por otro lado, el tema del fortalecimiento del sistema carcelario también pasa por la necesidad de mejorar de analizar la condición jurídica de los reos. De los más de 10.000 reos actualmente en las diferentes cárceles del país, muchos están en espera de iniciar un proceso jurídico, es decir, fueron consignados, se les dictó en alguna medida cárcel preventiva, pero están conviviendo con personas que han cometido crímenes inclusive de alto impacto. En ese sentido también es necesario que el sistema jurídico guatemalteco sea más ágil en la aplicación de las penas o en declarar inocente a una persona que está privada de libertad, si fuera el caso. En ese sentido es necesario impulsar de manera inmediata un censo de todos los privados de libertad en todos los centros de detención del país para definir concretamente la condición jurídica en la que se encuentran y poder promover de esa forma agilidad en la presa de juicios que detiene a muchos dentro de las cárceles. Cuando uno analiza pues esta realidad de los sistemas penitenciarios de Centroamérica, y ahora que estamos hablando del caso guatemalteco, pues es un trabajo en conjunto que abarca diferentes instituciones, el sistema de justicia, por su parte la investigación a cargo del Ministerio Público, las fuerzas de seguridad que también pues ejecutan esas capturas, pero pareciera que esa celeridad para dar las condenas a veces atrasa y hace que el hacinamiento sea pues mayor. Me trae a la mente ahorita el tema de la pena de muerte. Realmente puede volver a la palestra política, porque recordaremos que en el último gobierno pues fue un tema de debate el indulto presidencial. Yo quisiera tal vez iniciar en esta etapa de la entrevista afirmando que el sistema penitenciario es el último eslabón de una cadena de acciones. Bien lo refería cuando afirma que no solamente es el sistema penitenciario una isla, sino que está en íntima relación con el sistema de justicia y desde luego con las fuerzas de seguridad del país. En este caso el llamado es al organismo judicial a efectivizar y agilizar la aplicación de la justicia, en la medida que hay indicadores que únicamente muestran que el 3% de los delitos llegan a feliz término o llegan a terminarse con una condena o bien con
la declaración de inocencia del sindicado. En ese sentido, este es un llamado también al organismo judicial a efectivizar el proceso de aplicación de la justicia. Por otro lado, el tema de la pena de muerte ha sido controversial en nuestro país. Es un tema que en la mayoría de estados ha sido erradicado. En Guatemala aún seguimos debatiendo sobre la necesidad de la aplicación o no. Me parece que no se puede contrarrestar la violencia con muerte, en la medida en la que la pena de muerte se convierte en un desincentivo para la delincuencia, pero los niveles de criminalidad en Guatemala han llegado a puntos en los que el respeto a la vida se ha perdido, y lo vemos constantemente en los motines que se han dado en las cárceles guatemaltecas, en donde la hazaña y la criminalidad llega inclusive dentro de los privados de libertad, que llegan inclusive a jugar con la cabeza de alguno de los reos fútbol, y que eso se convierte en una demostración del poco valor que tienen por la vida. Me parece que la pena de muerte, insisto, ya ha sido erradicada de la mayoría de sistemas jurídicos en el mundo. Sin embargo, en Guatemala aún mantenemos el debate. Me parece que hay que fortalecer más bien la prevención y no llegar a ese tipo de medidas que tienden a ser punitivas en el último momento. Licenciado, para cerrar esta entrevista, ¿cuál es la lección que nos deja este siniestro en Comayagua, Honduras? ¿Es viable, es posible que una situación de esta naturaleza se pueda originar con la debilidad de la cual adolecemos en Guatemala? Sí, yo creo que es un llamado de atención a todas las autoridades del Ministerio de Gobernación que participan de la estructura institucional del Estado en esta materia, para poder, insisto, hacer un censo inmediato de la población de privados de libertad en Guatemala, a también tener las condiciones claras de cómo están la infraestructura de los diferentes centros carcelarios, cómo está el recurso humano, para prevenir una desgracia como la ocurrida en Honduras. Ya es la tercera que experimenta el país. Me parece que como guatemaltecos no debiéramos de esperar a llegar a una condición como esa, para respetar también la vida de aquellos que, aunque han cometido crímenes, aún siguen gozando del privilegio de la vida y el privilegio de los derechos humanos, aún en sus condiciones de detención. Bueno, así que de esta manera agradecemos al licenciado Cristian Castillo, quien ha compartido en el espacio de entrevista de T13 Noticias un tema muy delicado que ha levantado muchas suspicacias, y es el tema del sistema penitenciario en nuestro país. Así que la reflexión en torno a todas esas instituciones que deben de garantizar y, por supuesto, fortalecer nuestro Estado de Derecho. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información.